Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con el Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio una vez más, una semana de bendición, una semana de misericordia y pues agradecidos con Dios, ¿verdad? Definitivamente pues los audios han tenido pues alguna recepción, ¿verdad? Que ha excedido quizás el parámetro, ¿verdad? En el que nosotros nos movemos y de alguna manera pues Dios me ha callado la boca, ¿verdad? Haciendo que haya quizás más personas que lo escuchen o más personas que repitan probablemente el audio. Y quiero confesarles, el primero que lo escucha soy yo, ¿verdad? Previo a la edición igual lo escucho una vez, lo escucho otra vez. Me río de lo que escucho porque hay muchas cosas que definitivamente pues se dicen y es más, ¿verdad? Ya les he confesado, no trato de editar porque quiero ser lo más natural, lo más obvio, lo más cercano a usted en el sentido de que no hay perfección en mí, definitivamente, ¿verdad? La excelencia y perfección únicamente le pertenece a Dios. Ese día quiero hablar de un tema que es muy importante y usted lo va viendo a lo largo de la vida, a lo largo de quizás mayormente de su adultez, ¿verdad? Porque aun cuando niños probablemente no percibimos de una forma clara las situaciones, cuando somos adultos, entonces sí nos damos cuenta y evaluamos qué fue lo que pasó. Yo siempre digo las cosas que pasaron en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, que probablemente nos lastimaron, ¿verdad? Recordémoslas únicamente quizás para poder perdonar a las personas que nos hicieron daño, pero no para que eso nos marque de tal manera que genere una raíz de amargura. No, es simple y sencillamente para que nosotros evaluemos quizás más la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese día quiero hablar de un tema que es bien importante, mis hermanos, ¿verdad? Y es el caso de la generosidad. Es algo, mis hermanos, ¿verdad? Con lo que yo pues he tenido que, como digo, desde la niñez, pero analizado hasta la adultez, y usted se da cuenta de que pues no es una característica ni una cualidad de muchas personas, ¿verdad? Sino que es selectivamente. No obstante, pues el Señor Jesús nos ha dado el mayor ejemplo, y ya vamos a hablar de eso. Muchas veces pues actúan de una forma interesada, ¿verdad? Es decir, te doy si me das, ¿verdad? Pero en este caso vamos a ver el tema de lo que es la generosidad, mis hermanos, y vamos a tratar de irlo viendo a la luz de la palabra de Dios. Mi versículo base en esta mañana será el Proverbios. Acompáñenme por favor en el capítulo 11, versículo 25. Luego vamos a ver otras porciones de la palabra y vemos nosotros, mis hermanos, que esta porción del capítulo 11 viene desde el capítulo 10 en un hilo, digamos, ¿verdad? Creo que ahora con los nuevos vocablos vamos comprendiendo mucho mejor, ¿verdad? Las situaciones, y es de esa manera que debo de hablar yo más contemporáneamente sin perder la esencia de la palabra de Dios. Y es en ese sentido que iniciamos desde el capítulo 10 de Proverbios y habla del contraste entre el justo y el malvado. Pero en el capítulo 11, versículo 25, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Palabra de Dios. Vean lo maravilloso que se encuentra en este versículo, porque está hablando de un perfil, ¿verdad? De la generosidad de la persona en sí, que tiene un alma generosa. No está hablando, no dice la persona que fuese generosa, no dice el ser humano que fuese generoso. No, está hablando del alma generosa. Es decir, que aquella generosidad debe de nacer desde lo más profundo de la esencia de la persona. Porque, tal cual lo decía yo, ¿verdad? Habemos personas que actuamos interesadamente. Te doy si me das. Y un alma generosa, definitivamente, en esa esencia de lo que estoy hablando, definitivamente en ningún momento va a esperar absolutamente nada a cambio. Es algo que yo puedo jactarme en el Señor
de haber puesto en mi alma, en mi corazón, en mi mente, en mi ser, el hecho de compartir, de dar, ¿verdad?, a aquellas personas que están alrededor mío, o de volverme sensible cuando hay alguna persona que se encuentra en una situación de necesidad. Y obviamente muchas veces tenemos cortas las alas y definitivamente no podemos trascender hasta el apoyo, pero ya vamos a hablar un poquito más de eso. Repito, la palabra de Dios nos dice el alma generosa. Pregúntese usted en esta mañana, hermano, hermana, amigo y amiga: ¿tengo yo un alma generosa? ¿Es mi alma generosa? Porque dar superficialmente cualquiera lo hace. Definitivamente cualquiera lo es. Usted verá instituciones, empresas, ¿verdad?, sobre todo, que son las que dan cuentas al fisco, muchas veces hacen donaciones que en apariencia se miran que son un acto de generosidad, pero realmente ellos detrás de eso lo que están tratando es de evitar pagar un impuesto. Creo que esto definitivamente no entra en un perfil de lo que la palabra de Dios nos está diciendo, y es en ese sentido que dice será prosperada. Entonces vea usted alrededor cuánto usted está sembrando. Decía un predicador, mis hermanos, ¿verdad?, que nosotros debemos de ver en qué lugar estamos nosotros sembrando, porque muchas veces, mis hermanos, no vemos una cosecha, no vemos esta prosperidad. Esto no es una realidad de nuestra vida, y pues usted ve que ha probablemente dado, pero decía el predicador: o no está sembrando, o está sembrando en fango cenagoso. Usted debe de evaluar dónde lo va a hacer, mis hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces le estamos dando, ¿verdad? Y es algo con lo que yo brego, quizás con uno de los seres a los que yo más amo en esta tierra, y es en manifestarle y decirle, ¿verdad? Porque sí, digo, lo recuerdo desde mi niñez en ese sentido, y digo, usted debe de proveer primeramente a los de su casa. En su casa usted debe de demostrar esta alma generosa. Es la parte muchísimo más fácil, pero si usted también está de acuerdo conmigo, habrá personas, o habremos, por inclusión, ¿verdad?, personas que somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. De nada sirve que usted ande allá afuera, ¿verdad?, con el banderín de generoso, pero están descuidadas las necesidades básicas de su casa. Es más, muchas veces es atentatorio inclusive contra la misma persona. Es decir, da y desmedidamente, pero inclusive ha descuidado sus necesidades básicas. Eso no es saludable. Eso no habla de una generosidad que sea sana, definitivamente. Entonces dice, el alma generosa será prosperada. Evalúe usted si está siendo prosperado. Y miren, mis hermanos, ¿verdad? Yo creo que ya estamos todos grandecitos y todos tenemos entendimiento. Aquí, pues básicamente no hay adolescentes, ¿verdad? Ya, pues, la audición realmente trasciende ya mucho más allá de los 30 años, y es en ese sentido que tenemos un entendimiento. Y en ese sentido vemos y valoramos nosotros de qué tipo de prosperidad es la que estamos nosotros recibiendo. La prosperidad, mi querido hermano, hermana, amigo y amiga, definitivamente no es únicamente material. Es decir, no trate de ver en billetes, en dólares de denominaciones de 50 y más, en su bolsillo, en su cartera, en su cuenta de banco. No, mi hermano, revise su salud. Revise si le ha faltado un plato de comida durante todo este tiempo, o en su vida, básicamente. Revise el estado de su familia, revise cómo se encuentra, revise cómo Dios, esa misericordia que manifiesta darnos cada mañana, se manifiesta en su vida. Es de esa manera en la que nosotros vamos a ir viendo la prosperidad. Pero si usted está hundido prácticamente en un estado y condición de depresión, de desesperación, de angustia y de una necesidad constante, mi hermano y mi hermana, es necesario que evaluemos si mi alma es un alma generosa, y si no lo es, considero yo que es oportuno pedírsela a Dios en oración, mis hermanos, y será de las respuestas que el Señor responderá constante, de una manera inmediata. Es así como nosotros. Y vea, y el que saciare, él también será saciado.
Pero no nos confundamos en el sentido de que aquellas personas a las que nosotros les hemos dado, ellos nos tienen que devolver lo que nosotros les hemos dado. Eso no es un pensamiento que verdaderamente armonice con el pensamiento de Dios. No, Dios se encarga de usar a otras almas generosas para podernos bendecir y para podernos, voy a decir ya una palabra, multiplicar lo que usted como alma generosa ha sembrado, está cultivando en una o varias personas. Y no necesariamente, reitero, tienen que ser cosas materiales. La palabra de Dios compartida, mis hermanos, ¿verdad? Afecto a las personas, una palabra de aliento, un abrazo, mis hermanos. Yo no sé cuántos necesitan un abrazo. Bien, yo tengo una zona de tolerancia bastante pequeña. Realmente, no sé si estoy siendo explícito. No soporto mucho el acercamiento físico de otras personas. Sin embargo, hay ocasiones en las que yo sí considero que necesito de verdad el abrazo de otro ser humano, lo necesito. Yo estoy diciendo afectivamente, no morbosamente, ni en una forma erótica, ni nada. Pero lamentablemente no lo he recibido. No lo he recibido y yo me doy cuenta, ¿verdad? Los días domingo, que son los que regularmente asisto a mi iglesia, pues es un día de bendición, mis hermanos y hermanas, porque mire, yo voy saludando y abrazando a Raimundo y medio mundo, ¿verdad? Cuando entro, igualmente cuando salgo. Es algo gratificante realmente. Entonces, no necesariamente deben de ser dólares. Pero también es necesario, mis hermanos, que desarrollamos nosotros esa sensibilidad para poder percatarnos de cuando una persona se encuentra en necesidad, de la naturaleza que sea. Y si es materialmente, hermano y hermana, amigo y amiga, siempre he dicho, no esperemos a que la persona venga arrodillada a nuestros pies a pedirnos su ayuda y su apoyo. Usted debe de tener ese olfato. Bueno, espiritualmente se dice discernimiento de cuando aquella persona tiene una necesidad de una oración, una necesidad de una palabra, una necesidad de su compañía. Mi hermano, yo a veces he necesitado compañía de algunas personas, pero bueno, realmente no cuento con esa apoyo. No lo cuento, realmente no lo cuento, ¿verdad? Sí cuento para que vayamos a comer, para que vayamos a pasarla bien. Excepcionalmente hay dos personas, ¿verdad?, con las que yo sí abro mi mente y mi corazón, que son Eduardito y Rebeca. Son un matrimonio que ellos están siempre conmigo, no solamente para ir a comer, ¿verdad?, sino en muchas áreas de mi vida. Yo se los agradezco ahora públicamente, ¿verdad?, porque ellos están siempre y yo abro mi mente y yo abro mi corazón para eso. Y sé que ellos van a mantener esa información no para juzgarme, no para condenarme, no para criticarme, no para intoxicarse, ¿verdad?, porque muchas veces uno se vuelve esa condición, sino precisamente para poder estar conmigo en ese apoyo espiritual, muchas veces orar, muchas veces interceder y muchas veces ni hablar, mis hermanos, ¿verdad? Simple y sencillamente queremos tener a la persona a la par sin hablar absolutamente nada. Yo sí expreso que tengo esa necesidad muchas veces, pero no es saciada. Obvio, sé que Dios está conmigo y estará conmigo siempre, por la eternidad, desde el momento en el que yo le abrí mi mente y mi corazón. Pero en este caso, mis hermanos, la generosidad, sí es bien cierto que nosotros debemos de ser generosos para con Dios, para con su obra y para con su pueblo. Indiscutiblemente también las almas generosas se manifiestan en la humanidad del ser humano. Valga la redundancia y el recalificativo. Es así, mis hermanos. Entonces, es a eso lo que estoy hablando. Yo sé que Dios está conmigo, sí lo sé, pero humanamente necesito a otra persona. ¿Es usted lo que necesita a otra persona? Entonces, aquí podría ser la pregunta: ¿es válido pedir ese tipo de soportes, mis hermanos, verdad? Yo me pregunto, ¿es válido? Y hay que saber el momento oportuno también, porque muchas veces las otras personas también tienen sus propias cargas y definitivamente no son como la ayuda idónea para poder tolerar o soportar, ¿verdad?, la condición
anímica de la otra persona, y yo sí soy muy respetuoso de eso. En ese sentido, mis hermanos, vemos nosotros cómo el versículo nos remarca: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Pero hágame el favor y me acompaña en Éxodo 35:5, y vemos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Éxodo, si me acompaña por favor, yo lo estoy buscando en este momento, y es en el capítulo 35, versículo 5. Si usted ya lo encontró, me hace el favor de esperarme, ¿verdad? Porque yo estoy hojeando acá, como dicen, en la sección de páginas pegadas. No, son bromas. Mi Biblia está manchadita y bien marcadita, porque el Señor siempre y constantemente me está hablando. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5 del capítulo 35: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Palabra de Dios. Vemos el detalle del perfil de los requerimientos que el Señor estaba haciendo en este momento en la solicitud para la institución del tabernáculo, y lo que iba a ser la ornamenta del tabernáculo y la ornamentación también de los levitas que iban a estar a cargo de la adoración. Y no es que Dios no podía haber dado, repito, un chasquido para poder tener todo lo que Él pidiera, sino que Él está cultivando esa generosidad de nuestras almas, mis hermanos. Él, mis hermanos, ni diezmos, ni ofrendas, ni lo que usted quiera ponerle, los necesita para Él. Él es suficiente. Él es el único autosuficiente para poder cubrir todo eso. Pero ha querido cultivar en nosotros esa enseñanza para que nosotros reproduzcamos eso, tanto en la casa de Dios, ¿verdad? Repito, como con los otros congéneres que nosotros podamos tener. Si usted me acompaña también en el versículo 8, dice: aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Esto, mis hermanos, vemos nosotros de que está dando, ¿verdad? Una cantidad de situaciones que iban a constituirse en el ornamento y los elementos que iban a usarse dentro del tabernáculo. En ese momento todavía no había templo, recuérdelo, ¿verdad? Históricamente trataremos de hacer un compartimiento para poder hablar de ese momento, pero también, mis hermanos, veamos en Isaías, ¿verdad? Que se nos también habla de este aspecto tan importante, y veamos en el capítulo 32, versículo 5, que nos dice, versículo 32, versículo 5: el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Palabra de Dios. Ay, ay, ay. ¿Cuántos ruines habemos dentro de los que estamos acá en este momento armonizando con este espacio de la taza de café perfecta con el perfecto? Si eso es así, mis hermanos, siempre digo y repito, este es el día cero para que reorientemos el camino y construyamos algo que verdaderamente honre y glorifique a nuestro bendito Padre Celestial. Pero, mis hermanos, en el versículo 8, siempre del capítulo 32, nos dice: pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Y exaltado, mis hermanos, primeramente por Dios. Una persona generosa, mis hermanos, pero mejor digo, un alma generosa, definitivamente que siempre va a tener el reconocimiento y va a ser exaltado, pero principalmente por Dios. Esa es la búsqueda que nosotros debemos de tener siempre, que Dios sea glorificado, magnificado, exaltado por eso que nosotros hacemos, pero lo hacemos desde el alma. No superficialmente, ya dije, dar por dar cualquiera lo puede hacer. Cuando usted da, simple y sencillamente por darlo, mi hermano, no espere, ¿verdad? Que eso vaya a tener un resultado o un fruto que verdaderamente lo satisfaga. Probablemente usted terminará decepcionado. En el Nuevo Testamento encontramos también que en la primera epístola de Timoteo o a Timoteo, en el capítulo 6,
versículo 18 nos dice, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18. Lo leemos mientras yo estoy buscando en la palabra de Dios, mis hermanos, porque no me gusta inventar, ¿verdad? Definitivamente yo siempre he dicho, en la memoria no confío, ni en las USB, ¿verdad? Porque siempre o se le borran, se le pierden o lo que sea. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 18 nos dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Palabra de Dios, lo repito nuevamente porque está precioso. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Una persona, mi hermano, que no es rica en buenas obras, que no es dadivosa, que no es generoso, definitivamente es un tacaño, es una persona escasa de corazón, es una persona interesada, sórdidos, dice los antónimos de esa bendita palabra. En sí, mis hermanos, lo que es la generosidad es un desprendimiento en medio aún de la pobreza. ¿Se ha fijado usted de que la gente que menos tiene es la que más da? Yo tengo vivos ejemplos, mis hermanos, ¿verdad? En el servicio ministerial, cuando se hace una solicitud o un requerimiento, un apoyo para una obra del Señor. Yo nunca he pedido para que me paguen un recibo de luz, ni de agua, ni para que me den de comer, jamás, porque para mí Dios es suficiente. Pero para poder realizar obras de evangelismo, para cubrir gastos de agua, pan dulce, café, que es lo que se comparte, mis hermanos, créanmelo, los primeros en dar son las personas que menos tienen, y los que mejor están en una condición económica, mis hermanos, son esas personas de las que habla acá, tacaños, escasos y sórdidos, ¿verdad? No podría decir que son personas interesadas, porque si por lo menos lo hicieran en la carne, interesadamente, ni aún de esa manera, mis hermanos, ¿verdad? Tenemos un resultado y un beneficio dentro del ministerio, sin ponerse a pensar de que quien les recompensará es nuestro bendito Padre Celestial. Mi hermano, cuando usted y yo somos personas con almas generosas, entonces estamos reflejando verdaderamente una buena mayordomía. El Señor nos ha mandado a administrar esas bendiciones, no para que usted y yo nos las quedemos, mis hermanos. Eso debe fluir como el agua en un río, correr y correr. La bendición debe de correr, mis hermanos, ¿verdad? Porque si se estanca, acuérdese, mi hermano, número uno, usted no va a ver prosperidad. No va a haber prosperidad. Y aparte de eso, el agua estancada genera bichos, ¿verdad? Pudrición, zancudos, las larvas, ¿verdad? No, los zancudos son después, las larvas y todo tipo de cosas. Muchas veces hasta tiene mal olor el agua retenida. Así es que, mis hermanos, esta mañana solamente he querido compartir con ustedes este espacio, mis hermanos, ¿verdad? Porque realmente me llevó eso a evaluarme qué realmente estoy haciendo yo con esa alma generosa que el Señor me ha dado. Porque al ver los perfiles de muchas de las personas que yo tengo alrededor mío, mis hermanos, y que yo he considerado inclusive mis amigos, usted mira que realmente haciendo una evaluación y poniendo en la balanza esto, son tacaños, escasos, interesados y sórdidos. Personas limitadas en su alma para poder compartir. Indiscutiblemente, tampoco, mis hermanos, ¿verdad? Se ve prosperidad en ellos. Por más esfuerzos que hagan, definitivamente se diluye como el agua en sus manos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.